En aquella época, Lot llevaba poco más de una década viviendo en Sodoma. Era un hombre de mediana edad, de aspecto sereno, pero con los ojos siempre alerta, como quien carga con el peso de decisiones difíciles. Cuando llegó a la ciudad con su mujer y sus hijas, había sido recibido con honores debido a su linaje y riqueza. Después de todo, era sobrino de Abraham, un nombre que aún se respeta incluso entre los más cínicos. Construyó su casa cerca de las puertas de la ciudad, donde se reunían los ancianos, y pronto fue invitado a formar parte del consejo local. Al principio, creyó que podría ser una influencia positiva, tal vez un contrapunto de justicia en medio del salvajismo disfrazado de civilización. Pero con los años, lo que antes le repugnaba se convirtió en rutina. Las largas fiestas, las transacciones turbias, los gritos amortiguados por la música, todo parecía formar parte del paisaje. Lot seguía rezando en silencio cada noche, pero su fe era como una vela luchando contra el viento. Aquel día en particular, el cielo era de un azul claro y penetrante, y el calor ya se había apoderado de los adoquines antes de media mañana. Lot había salido temprano de casa para ocuparse de una disputa entre dos tenderos. Uno acusaba al otro de alterar las balanzas para engañar a los clientes. Él sabía que ambos mentían. En Sodoma, nadie hacía negocios sin engañar un poco. Pero su papel no era juzgar, sino mediar, calmar los ánimos y asegurarse de que nadie saliera con la cabeza rota o con menos influencia de la que tenía al entrar. Cuando regresó a casa, algo en su interior pesaba más que el calor, una inquietud sin nombre, como si su alma hubiera oído un susurro del cielo y aún tratara de entender qué era. La ciudad era más ruidosa que de costumbre, como si presintiera algo, pero no quisiera detenerse a escucharlo. Mientras caminaba por el mercado central, Lot notó miradas más agresivas que de costumbre, susurros que atravesaban el aire como flechas invisibles. Hombres, vestidos con túnicas de colores, observaban cada paso que daba, como si supieran algo que él ignoraba. La ciudad estaba inquieta, no como en un día festivo, sino como un animal antes de la tormenta. Los músicos de las esquinas tocaban liras con ritmos frenéticos, y los bailarines parecían querer olvidarse del mundo con sus giros desesperados. Lot pasó junto a un niño que vendía flores marchitas, y al agacharse para recoger una que se había caído, se fijó en un líquido oscuro que goteaba por uno de los callejones, sangre. A nadie pareció importarle. Un grupo de soldados sonreía a lo lejos, viendo cómo dos hombres se llevaban a rastras a una mujer con los ojos vacíos, como si la vida fuera un juego, y ella solo una pieza desechable. Lot apartó la mirada. Así era más fácil. Fue entonces cuando los vio, dos hombres vestidos de forma extraña, con túnicas de lino demasiado limpias para el lugar. No llevaban mercancías. No ofrecían bendiciones, no gritaban como los vendedores. Caminaban como los que conocen su destino y no le temen. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia era ensordecedora. Lot sintió un escalofrío cuando sus ojos se cruzaron con los de uno de ellos. Había en ellos un brillo que no había visto desde los días en que aún creía que Sodoma podía salvarse. No hablaban, pero parecían oírlo todo. No pedían permiso para entrar, simplemente estaban. Un anciano que vendía incienso cayó de rodillas cuando pasaron junto a él. Una mujer gritó y salió corriendo, dejando atrás cestas de dátiles y un bebé llorando. Lot se acercó lentamente, como guiado por algo superior a su voluntad. «Por favor», dijo casi sin pensar, «venid a mi casa. No es seguro pasar la noche en la plaza». Pero en el fondo lo sabía. No era para ellos que Sodoma era peligrosa. Cuando entraron en casa de Lot, los forasteros no parecían sospechosos, pero tampoco mostraban alivio. Lo observaron todo con la misma expresión firme y serena, como si cada detalle tuviera un significado oculto. La grieta en la pared,
el olor a especias en el aire, el silencio incómodo de la mujer de Lot cuando los vio cruzar el umbral. No dijo ni una palabra, solo apartó la mirada, como si supiera que su casa albergaba ahora algo sagrado o demasiado peligroso. Las hijas, adolescentes con ojos cansados de vivir donde la pureza era una carga, ayudaron a poner la mesa sin preguntar. Lot les ordenó que prepararan un banquete sencillo, pan ácimo, dátiles y agua fresca, pero algo en su gesto tenía la urgencia de quien quiere acelerar el tiempo. Fuera, el sol empezaba a descender, coloreando las piedras de la ciudad con tonos dorados y rojizos, como si el propio cielo se hubiera bañado en la sangre de los justos. No tardaron en empezar los gritos. Al principio tímidos, luego como una ola que crece y lo destruye todo. Los hombres acudieron en masa a la casa, golpeando violentamente las puertas, exigiendo a Lot que entregara a los extranjeros. «Sabemos que están ahí», gritaban. «Sácalos para que podamos conocerlos». Pero en sus voces no había deseo de hospitalidad, sino una lujuria animal, un apetito que no conocía límites. Eran jóvenes y viejos, ricos y miserables, unidos por la misma perversión. Lot se quedó en la puerta, temblando, con el sudor goteándole por la frente, y por un momento se odió a sí mismo por seguir intentando negociar con monstruos. «No, hermanos míos, no hagáis esta maldad», dijo, con voz más frágil de lo que pretendía. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, y no solo contra él. En un gesto desesperado, Lot ofreció algo impensable: sus 2 hijas. «Tengo 2 hijas que aún no han conocido a ningún hombre. Deja que te las traiga, pero no hagas nada con estos hombres, pues han venido bajo la sombra de mi techo». Las palabras salían como piedras en la garganta, pesadas, agudas, vergonzosas. Las chicas, que escuchaban desde la otra habitación, no gritaron. En Sodoma se aprendió pronto que protestar era inútil, pero sus ojos, fijos en una esquina invisible de la pared, lo dijeron todo. El silencio volvió a levantarse como un muro. Algunos hombres rieron, otros se escandalizaron, no por lo absurdo de la oferta, sino porque pensaban que Lot aún tenía elección. «Fuera de mi camino, extranjero. ¿Quién eres tú para juzgar a la ciudad? Ahora te haremos peor a ti que a ellos». Y avanzaron, con las manos en puños, los ojos encendidos. En ese momento, una luz atravesó la oscuridad como un relámpago, pero no venía del cielo, sino del interior de la casa. Las puertas se abrieron como empujadas por una fuerza invisible, y los 2 hombres, hasta entonces silenciosos, hablaron por primera vez. Las palabras no se oyeron, se sintieron como un trueno en el alma. Una explosión de brillo cegador envolvió a los atacantes, que se tambaleaban como ciegos, gritando y tanteando las paredes. En cuestión de segundos, la multitud que antes rugía se convirtió en un amasijo de sombras perdidas, tropezando con las piedras y entre sí, maldiciendo la oscuridad. Lot fue arrastrado hacia el interior por los firmes brazos de uno de los visitantes, que ahora ya no parecía un hombre corriente. Había en ellos una autoridad que pesaba en el aire como la gravedad. «¿Hay alguien más aquí?», preguntó uno de ellos, mirando a Lot con una serena urgencia. «Yernos, hijas, alguien que te pertenezca, sacadlos de aquí, ahora mismo, porque nos han enviado para destruir este lugar». Y en ese momento, Lot comprendió. Sodoma había cruzado la última línea. Las palabras sonaron en la cabeza de Lot como campanas fúnebres. «Destruyan este lugar». Miró a su alrededor, tratando de procesar lo que eso significaba. Por un momento, la ciudad pareció tan viva como siempre. El sonido de las flautas seguía sonando a la vuelta de una esquina. Alguien reía en una terraza lejana. El aroma de la carne asada flotaba en el aire, pero era como ver un barco a punto de hundirse mientras los pasajeros bailaban en 1900. Cubierta,
Lot corrió hacia sus yernos, jóvenes arrogantes, que se burlaban de todo lo que no les proporcionara placer inmediato. «Vamos, vamos, la ciudad será destruida», pero se rieron en su cara, como si hubiera perdido la cordura. «El viejo se ha vuelto loco con sus dioses invisibles», se dijeron, y volvieron a su vino. Fue en ese momento cuando Lot sintió algo que no había sentido en años. Miedo, no a la ciudad, sino a perderlo todo, no sus posesiones, sino a las personas que aún amaba. Cuando volvió a casa, encontró a sus hijas y a su mujer llorando. La esposa de Lot era una mujer marcada por el lujo. Sus dedos, finos como serpientes, estaban siempre llenos de anillos. Sus ojos, entrenados para ver valor solo en lo que brillaba. Para ella, huir de Sodoma era como rasgarse la piel. «Vamos a morir como desgraciados», dijo, casi escupiendo las palabras. «¿Quieres que dejemos todo esto atrás por culpa de dos extraños?» Pero Lot no respondió. Se limitó a coger a sus hijas de la mano y con ojos suplicantes se encaró con la mujer. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. Fuera, los dos ángeles esperaban bajo la espesa noche y cada segundo parecía pesar como una eternidad. «Levántate, sal ahora mismo», dijeron con una autoridad que hizo temblar la casa, «o seréis consumidos junto con esta ciudad». Y en ese momento comenzó la huida, no solo de Sodoma, sino de lo que allí se habían convertido. Amanecía en el horizonte cuando abandonaron Sodoma. No llevaban consigo más que la ropa que llevaban puesta y un miedo seco y silencioso que no podían disipar ni siquiera rezando. Las calles estaban desiertas, pero tenían la sensación de que toda la ciudad les observaba. Cada ventana era como un ojo, cada callejón un susurro de condena. La mujer de Lot caminaba lentamente, mirando hacia atrás a cada paso, como si hubiera olvidado algo precioso o si hubiera dejado un trozo de su alma en algún rincón del palacio. Los ángeles les guiaban sin mirar a los lados, como si estuvieran cruzando un campo de minas invisible. «No mires atrás», decían, «no os detengáis, no dudéis». Pero eso era como pedirles que olvidaran quiénes eran. Era fácil salir de Sodoma con los pies. Era difícil arrancarla de tu mente, de tus recuerdos, de las elecciones que se habían repetido durante años, hasta convertirse en tu identidad. El camino era estrecho, bordeado de piedras y colinas secas. Las hijas sujetaban en silencio las manos de su padre, mientras su mujer le seguía con pasos inquietos, la cabeza gacha y el rostro retorcido entre la rabia y la añoranza. De repente, una luz comenzó a crecer en el cielo, pero no era el amanecer. Era como si el propio firmamento se hubiera abierto en heridas incandescentes. Un sonido sordo, como un trueno tragado por la tierra, sacudió el suelo. Lot aceleró el paso, gritando a todos que corrieran. Pero cuando se volvió para llamar a su mujer, ésta ya se había detenido. Su cuerpo se giró, sus ojos fijos en dirección a la ciudad. Fue solo un segundo, una última mirada, un último adiós, y luego el silencio. Donde antes había carne, ahora había sal. Una estatua, fría, inmóvil, eterna. Lot cayó de rodillas. No lloró, no gritó. Se quedó allí, mirando el precio de un corazón roto. El sol finalmente comenzó a salir por el horizonte, pero no trajo la luz de la esperanza. Era como una antorcha encendida para iluminar el juicio final. Cuando Lot y sus hijas llegaron a lo alto de una colina, pudieron ver lo que quedaba de Sodoma a lo lejos. El cielo ya no era azul, era rojo, como si estuviera ardiendo. Una columna de humo negro se elevaba, arremolinándose como un huracán invertido, engulléndolo todo. Los relámpagos cruzaron las nubes como látigos de fuego, y el suelo tembló bajo sus pies. No era un fuego ordinario, era como si el propio cielo hubiera escupido su ira. Las llamas descendieron en espiral, no solo destruyendo, sino desintegrando, borrando la existencia misma de la ciudad.
Donde antes había orgullo, palacios, fiestas, y ahora solo quedaban cenizas. Lot estrechó a sus hijas contra su pecho, sin poder decir nada. El juicio no era solo contra la ciudad, era contra todo lo que habían aceptado como normal durante demasiado tiempo. Las horas siguientes fueron silenciosas. Caminaron sin rumbo, como supervivientes de un naufragio espiritual. Encontraron refugio en una pequeña cueva de las montañas, donde el frío no solo procedía del entorno, sino del vacío que ahora habitaba en ellas. Las hijas, exhaustas, yacían en el suelo de piedra, aún tiritando. Lot se apoyó en la húmeda pared de la cueva y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. El rostro de su esposa lo atormentaba. Las palabras de los ángeles resonaban. Y sobre todo, la sensación de que se había salvado, pero no ileso. La destrucción de Sodoma no solo había arrasado la ciudad, había revelado lo que se ocultaba en su interior. Las concesiones, los silencios, los pactos invisibles con un sistema enfermo. Y ahora, allí, con sus hijas, dormidas y el olor a azufre aún en sus fosas nasales, se preguntaba si alguna vez podría volver a vivir en paz. La soledad de aquella cueva era un espejo incómodo. Ya no había voces de la ciudad, ni música, ni risas, ni lujos. Solo el sonido del viento cortando las rocas y el eco lejano de todo lo que se había perdido. Lot se sentía como un tronco desarraigado de la tierra, aún en pie, pero sin raíces. Por primera vez en años, intentó rezar, pero las palabras le salían rotas, avergonzadas. El nombre de Dios pesaba en sus labios como una confesión. Sabía que no era inocente, había callado demasiado, permitido demasiado, vivido con demasiado de lo que le carcomía por dentro. Recordó cuando llegó a Sodoma años atrás buscando prosperidad. La ciudad lo recibió con promesas doradas y comodidades fáciles. Él aceptó, se adaptó, se comprometió. Ahora solo le quedaba la verdad. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y librarse del fuego no significa estar libre de culpa. Las hijas se despertaron con los ojos hundidos y la mirada vacía. Habían visto más de lo que sus corazones podían soportar. Habían perdido a su madre, a sus novios, a sus amigos, su casa, su tierra. La mayor se acercó a su padre e intentó tocarle el hombro, pero estaba demasiado lejos, no en el espacio sino en el alma. No sabía qué decir. Ninguna palabra bastaría. Sabían que el mundo exterior no era seguro. Los caminos eran peligrosos y los hombres, como los de Sodoma, estaban siempre al acecho, dispuestos a tomar, dominar y destruir. Aquella noche, mientras Lot se sumía en un sueño intranquilo, las hijas intercambiaban susurros con la cara pegada a la pared. Tenían miedo del futuro, miedo de morir sin dejar descendencia, miedo de que el nombre de la familia desapareciera en el viento como las cenizas del pueblo. Y fue entonces cuando una oscura idea comenzó a formarse entre ellos, no como malicia, sino como desesperación. La noche siguiente, mientras Lot descansaba bajo la falsa paz del agotamiento, las hijas prepararon vino. No era un vino corriente, era fuerte, con cuerpo, dejado por casualidad en una alforja de los viajeros que habían atravesado aquellas tierras antes de la destrucción. Lo sirvieron en silencio, con manos temblorosas pero decididas. Lot, roto por dentro y sin fuerzas para resistirse, bebió mucho. Al poco tiempo, apenas podía mantener los ojos abiertos. La hija mayor se acercó con pasos medidos, el rostro endurecido por el trágico valor. La cueva estaba oscura, fría y silenciosa. En aquel momento, lo que ocurrió no fue impulsado por la lujuria o el placer. Fue el resultado del miedo, el dolor, la urgencia de perpetuar algo que, para ellas, era lo único que les quedaba: el nombre de su padre. Cuando llegó la mañana, Lot no recordaba nada, y su hija no dijo una palabra.
se limitó a lavarse la cara en el arroyo cercano y guardó silencio. La noche siguiente, su hermana menor hizo lo mismo. Se repitió el ritual. Vino, oscuridad, silencio. Esta vez hubo menos vacilación, pero no menos dolor. Era como si las dos estuvieran cumpliendo una sentencia que no habían elegido, pero que habían aceptado como única salida. Lot no sospechaba nada. Seguía atrapado en sus propios fantasmas, intentando comprender por qué le habían perdonado la vida, si realmente era una bendición o solo un castigo más lento. Unos días después, las chicas empezaron a sentir los signos: enfermedad, debilidad, un extraño calor en sus vientres. Sabían lo que significaba. También sabían que nadie las creería si se lo contaban, pero no había nadie, solo ellos y Lot, en la cueva, en medio de la nada, rodeados por el pasado y el miedo. Cuando le dijeron a su padre que estaban embarazadas, él no preguntó cómo, solo asintió, como alguien que recibe otra carga. El juicio de Dios había pasado, pero las consecuencias humanas permanecerían allí, generación tras generación. El tiempo pasaba lentamente en aquellas montañas. Los vientres crecieron, los cuerpos cambiaron y la cueva se convirtió en un útero de dolor y memoria. Las hijas de Lot dieron a luz no solo hijos, sino consecuencias. Moab y Ben-Ami, nombres que no solo tenían significado, sino que eran un recuerdo eterno de unos orígenes marcados por la tragedia. Crecieron lejos de las ciudades, lejos de las tradiciones de sus antepasados, formados por el aislamiento y el silencio de un padre roto y unas madres que llevaban un peso que nadie podía ver, pero que ardía en su interior. Lot, ya viejo y silencioso, ya no hablaba de Sodoma, no contaba historias, no explicaba el pasado. Se limitaba a mirar como un superviviente de un naufragio que ya no quiere recordar el mar. A veces miraba a sus hijos y veía en ellos algo que no podía nombrar, una mezcla de continuidad y dolor, de promesa y maldición. Años más tarde, los hijos se convirtieron en líderes de pueblos. Moab dio a luz a los moabitas. Ben-Ami, los amonitas. Pueblos fuertes y orgullosos, pero que siempre han llevado en sus venas el eco de un comienzo difícil de explicar. Crecieron con historias fragmentadas, preguntas que nunca tuvieron respuesta y un legado de resentimiento que siglos más tarde les llevaría a entrar en conflicto directo con los descendientes de Abraham. La historia de Lot, aunque silenciada, no desapareció. Resonó en las disputas, en los campos de batalla y en las profecías. Lo que comenzó como una huida, como un intento de salvación, acabó arraigando a través de generaciones. Y aunque los nombres de Sodoma y Gomorra se convirtieron en sinónimo de juicio divino, pocos recordarían al hombre que se marchó, llevando no solo su vida, sino los escombros de la ciudad en su interior. Porque, al final, escapar del fuego es solo una parte. El verdadero reto es lo que llevas después de las cenizas. Lot murió en silencio, en algún lugar entre las montañas, sin honores, sin multitudes, sin epitafios. Lo enterraron cerca de la cueva donde se había refugiado, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados, como alguien que por fin ha encontrado el descanso. Las hijas envejecieron junto a sus hijos, viendo a los pequeños convertirse en hombres, líderes, guerreros. Nunca hablaron de aquella noche, nunca se confesaron nada, ni siquiera entre ellas. Era un secreto arraigado en sus entrañas, transmitido como una herencia a través de su mirada, del dolor de sus huesos, de historias jamás contadas. El pueblo que surgió de ellos prosperó, creció, construyó ciudades, luchó en guerras, pero algo de sus orígenes pesaba siempre como una nube en el horizonte. Moab y Amón eran nombres pronunciados con orgullo y con cautela. En ellos corría la sangre de Lot,
pero también el trauma, la ambigüedad y el silencio de una historia que nunca sería contada en su totalidad. La historia de Sodoma no trata solo de destrucción, trata de lecciones, sobre el precio de la omisión, la adaptación y la connivencia. Lot escapó del fuego, pero no salió ileso. El juicio de Dios quemó las torres, sí, pero lo que quedó más difícil de afrontar, la culpa, los restos morales, los recuerdos, y tal vez esa sea la verdadera lección. No basta con abandonar la ciudad también tiene que salir de nosotros, porque hay cosas que el fuego no quema, pero el tiempo revela. Y lo que Lot vivió es el oscuro retrato de alguien que sobrevivió al juicio, pero nunca se liberó de él. Su legado permanece no como una maldición, sino como una advertencia, una historia olvidada en montañas olvidadas, que grita en silencio a cada generación que insiste en jugar con el pecado, creyendo que basta con huir en el último momento. Pero huir no limpia el corazón, y a veces el mayor juicio es vivir con lo que queda.